Ok, bueno, pues me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Vamos a retomar la exposición en el punto donde la dejamos el día de ayer. Como lo habíamos acordado, los dos grandes bloques que integran este módulo los dividimos en periodos históricos. Ayer revisamos prácticamente todo lo que fue el siglo XIX, desde el nacimiento de México como nación independiente hasta esta etapa que ya no alcanzamos a revisar, que es la del Porfiriato. Y esta etapa del Porfiriato y la de la Revolución es lo que nos va a dar, digamos, o nos va a servir como engarce, como puente para abordar la historia contemporánea del sistema político y electoral en México, es decir, cómo se gestaron las primeras instituciones modernas en nuestro país ya durante el periodo del siglo XX y como lo comenté desde ayer muy insistentemente, en la medida en que logremos contar con mayor información justamente sobre cómo se sentaron las bases de la institucionalidad política y electoral en nuestro país, quizás tengamos más elementos, más herramientas como para explicar las características del actual sistema político y electoral mexicano. Bueno, para que nos dé tiempo de esto, vamos a pasar relativamente rápido este periodo del Porfiriato y de la Revolución para centrarnos en el desarrollo del sistema político mexicano en el siglo XX. Bueno, sobre esta etapa del Porfiriato, ayer habíamos comenzado a comentar que, bueno, pues es un periodo que se dio con posterioridad a la restauración de la República. Ya comentábamos que, curiosamente, Porfirio Díaz se había opuesto a la reelección de Benito Juárez. Finalmente, Juárez impuso su triunfo electoral, lo sorprendió la muerte a mitad de su última gestión y en su lugar fue electo con posterioridad Sebastián Lerdo de Tejada. En su intento por reelegirse, nuevamente Porfirio Díaz se opuso a esta candidatura y en este segundo intento del general Díaz finalmente terminó imponiéndose de tal suerte que impidió la presidencia, un segundo periodo presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada y al final, una vez que los mexicanos fueron convocados a urnas, se hizo de la presidencia, ¿no? Comentábamos también que digamos que en consonancia con el lema ideológico que había alentado su movimiento, Porfirio Díaz, después de que terminó su primera gestión, optó por no reelegirse. En su lugar fue postulado Manuel González, quien era muy cercano, y con posterioridad, una vez que acabó el periodo Manuel González, Porfirio Díaz se presentó nuevamente a urnas y resultó ganador. Y a partir de entonces, tendríamos que cada 4 años Porfirio Díaz se presentaría a elecciones con el propósito de reelegirse y siempre invariablemente consiguió este objetivo hasta el año de 1910. Bueno, algo que vale la pena destacar acá es que en este periodo del porfiriato podemos advertir algunos, o mejor dicho, una etapa de no diría yo que de institucionalización de los partidos políticos, pero sí de transformación en los institutos políticos que conocemos en la actualidad. Porque bueno, ayer cuando comentábamos estos periodos históricos que describen los especialistas de la literatura clásica en materia de partidos políticos como Sartori, Panebianco, etcétera, veíamos que en el origen los partidos políticos eran más bien grupos políticos, grupos de interés que eran vistos con cierto recelo, después pasaron por la etapa de males necesarios y después por la etapa de legalización hasta llegar a la de constitucionalización. Estos mismos autores nos hablan de que en la actualidad lo que tenemos no son partidos de cuadros ni de masa, sino más bien partidos de cartel o partidos profesionales electorales, porque a partir del avance o del desarrollo político que tienen los sistemas igualmente políticos en la actualidad, vemos que los partidos políticos ocupan un papel fundamental en cualquier régimen político, pero en particular en el caso de las democracias, ¿no?
Los partidos políticos, de manera tradicional, son las instituciones que sirven como catapultas para postular a las y los ciudadanos a los espacios de toma de decisión. Sabemos que hay algunos contextos en donde se permiten las candidaturas independientes, en el caso mexicano, como lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, en la actualidad existe esta posibilidad, se reconoce la figura de las candidaturas independientes, lo que implica la posibilidad de que las y los ciudadanos puedan ser postulados a cargos de elección popular sin pasar por la aduana de los partidos políticos. Vamos a ver que la figura de las candidaturas independientes no siempre ha estado exenta de nuestro sistema político mexicano. De hecho, durante todo el periodo que revisábamos el día de ayer, de alguna forma existían las candidaturas independientes, si tomamos en consideración que justamente los partidos políticos no existían como tal, bueno, pues una modalidad de llegar a las esferas de toma de decisión, sobre todo los de representación política, como son los órganos parlamentarios, era a través de las candidaturas independientes. Bueno, para no adelantarme demasiado, volvemos a centrarnos en el periodo del Porfiriato. En este periodo del Porfiriato, lo que tuvimos fue una cierta estabilidad económica, social y política, un poco o un mucho quizás de manera violenta, si bien no pudiéramos catalogar el periodo del Porfiriato como un equivalente de una dictadura militar. A final de cuentas hay que reconocer que la figura que encabezaba este sistema de organización política era un militar, ¿no? Era don Porfirio Díaz precisamente. Y uno de los grandes lemas de la administración de Porfirio Díaz era poca política y mucha administración. Esto se traduciría justamente en lo que yo comentaba ayer, en que se hayan sentado algunas de las bases de la industrialización en nuestro país, que se haya dado un impulso importante a la cultura, por supuesto, no en términos universales, sino solamente en beneficio de algunos sectores sociales, de lo que pudiéramos denominar como las clases aristocráticas, aunque algunos de estos beneficios, les decía que podríamos considerarlos como bases, porque con posterioridad estos beneficios o estas iniciativas extenderían sus beneficios hacia toda la población. Por ejemplo, para no ir lejos, durante el periodo de Porfirio Díaz es que podemos identificar, digamos, que la creación de la Universidad Nacional en un modelo más cercano al que tenemos en la actualidad, ¿no? Ahí me refiero a la Universidad Nacional Autónoma de México. También, de alguna manera, durante la gestión de Porfirio Díaz se sentaron las bases de la educación pública, aunque esto en realidad no se materializaría con claridad, con evidencia, sino hasta después de concluida la revolución. Durante el periodo de Porfirio Díaz también tuvimos las primeras experiencias de conectividad o lo que hoy podríamos considerar como conectividad a través de las vías de ferrocarril. Este proceso de industrialización también fue sumamente cuestionado, porque ustedes recordarán que en los estados de Sonora y algunos otros del norte, bueno, pues se mató a mansalva a grandes grupos indígenas, sobre todo los yaquis, en este propósito de avanzar con la industrialización del país a través de la extensión de vías ferroviarias, ¿no? En ese periodo también había cierta estabilidad económica. Esto en realidad yo no lo he corroborado, pero hay algunas fuentes que afirman que durante el periodo o durante distintos momentos en el periodo de Porfirio Díaz, el peso cotizaba más que el dólar, ¿no? Entonces, bueno, había ciertas condiciones, digamos, que permitían la estabilidad social, aunque reitero que en buena parte esta estabilidad se garantizaba a partir de la fuerza, ¿no? Este lema que yo señalaba de mucha administración y poca política, pues de lo que nos habla es de que Porfirio Díaz justamente no tenía en su radar, no ocupaba un lugar importante en su agenda pública el empoderar a la ciudadanía. Por supuesto que no le interesaba demasiado que la ciudadanía optara por, de manera responsable, por una elección distinta a la propia, es decir, no figuraba en su radar, en sus expectativas, la posibilidad de que la gente lo reemplazara, aunque esto cambiaría justamente en la década o en la primera década de los años del siglo XX, ¿no? Recordemos que durante esos primeros años,
bueno, durante algunos años finales del siglo pasado, pero sobre todo en los primeros del siglo XX, comenzamos a advertir algunos conflictos de tipo político y social en distintos puntos de la República, ¿no? Estas huelgas de Cananea y algunos otros levantamientos armados que primero fueron sofocados de manera violenta, pues ya nos hablaban de esta inconformidad social, de esta efervescencia, de esta presión que se estaba generando y que finalmente estallaría ya en el año de 1910, aunque todos recordaremos que hubo un factor crucial que alentó en buena medida el estallido de la Revolución Mexicana y que se refiere a una entrevista que otorgó el presidente Díaz al periodista Krillman de los Estados Unidos, en donde Porfirio Díaz afirmaba que México ya estaba preparado para la democracia. Es decir, que hacía una declaración que podríamos interpretar como abierta para que se le reemplazara, ¿no? Para que la gente votara por otra opción. Sin embargo, en la práctica lo que tuvimos es que en las elecciones de 1910, pues se cometieron muchas irregularidades, o lo que hoy podríamos calificar como irregularidades, a efecto de favorecer el resultado electoral hacia Porfirio Díaz, ¿no? Y el principal opositor era Francisco I. Madero, quien incluso fue sujeto de una persecución política por parte de Díaz, incluso tuvo que exiliarse al extranjero, también estuvo preso en San Luis Potosí, en fin, podríamos considerarlo una figura que sufrió en carne propia la persecución de un régimen dictatorial, ¿no? Sin embargo, como lo comentaba, pues ya había como mucha presión social, mucha presión política, en todo el país había ya movimientos armados. Esto incluso explica en parte las características de la propia revolución, porque si bien el objetivo primordial era deponer a Porfirio Díaz, una vez que esto se consiguió, pues no se concluyó la revolución. De hecho, yo me atrevería a decir que con la renuncia de Porfirio Díaz dio inicio el proceso revolucionario, porque hasta los años 20 estaríamos inmersos, estaríamos envueltos en una serie de guerrillas, de guerras de baja intensidad entre los distintos grupos revolucionarios caudillistas que surgieron en esa época, ¿no? Tal suerte que pues se confrontaban los carrancistas con los obregonistas, los campesinos como cuya figura principal la encontramos en Emiliano Zapata y otra figura sumamente interesante con la cual se identificaba la mayoría de la población, o bueno, la mayoría de las clases desfavorecidas era la de Francisco Villa. Ustedes recordarán y seguramente tendrán en la memoria esta imagen de cuando Villa y Zapata ocuparon la silla presidencial en Palacio Nacional, ¿no? Bueno, pues estos eventos nos hablan de que en realidad pues no había como una claridad respecto a qué es lo que se pretendía con la revolución, no había una uniformidad o un consenso respecto a este objetivo, y bueno, pues había muchos grupos de poder en pugna, ¿no? Sin embargo, aún en este contexto de inestabilidad, en este contexto de volatilidad, podemos advertir algunos intentos un tanto timoratos, un tanto tímidos de institucionalizar la vida democrática en nuestro país. Les decía que en este sentido resulta muy relevante, lo comenté ayer, la ley electoral promulgada impulsada por el presidente Francisco I. Madero de 1911, ¿no? Y también en este contexto, pues resulta a todas luces insoslayable que hagamos referencia a la Constitución del 5 de febrero de 1917, que fue impulsada por el presidente en turno, Venustiano Carranza, pero en cuyo proceso de discusión, en cuyo proceso de aprobación, pues hubo muchas otras manifestaciones políticas, ¿no? La Constitución del 17, vale la pena señalar que fue en su momento una constitución sumamente vanguardista. Reitero que quienes sean abogados, abogadas,
tendrá mucho mejor y mayor conocimiento de esto en comparación con su servidor, en el sentido de reconocer que fue una de las primeras, o hasta donde yo entiendo, la primera constitución que reconocía derechos de tipo social. Muchas constituciones reconocían más bien estas libertades básicas que se referían a la igualdad, la fraternidad, las garantías legales o judiciales, entre otras cuestiones, pero la Constitución del 17 fue el primer ordenamiento de este nivel, de este rango constitucional, que reconocía prerrogativas individuales como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, entre otros, ¿no? Bueno, podríamos destinar toda una clase a discutir cuáles fueron los aportes de la Constitución del 17 y cuáles de ellos todavía siguen manifestándose, cuáles beneficios en la actualidad en términos sociales, políticos, ideológicos, culturales emanan o siguen emanando de la Constitución. Yo creo que prácticamente pues casi cualquier aspecto de la vida social pasa por la Constitución, pero bueno, no es el objeto, no es el propósito de esta sesión, y entonces hasta aquí dejaríamos, digamos, estos comentarios sobre el periodo revolucionario para después enfocarnos en el periodo del maximato, que como les decía yo, quizás sea este en donde podemos observar la gestación de las principales instituciones políticas de nuestro sistema igualmente político mexicano, ¿no? Bueno, en esta lámina tenemos una línea del tiempo respecto a algunos de los eventos más relevantes de estos periodos que acabamos de revisar, del periodo del porfiriato y del periodo revolucionario, sobre todo de este último, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que era muy evidente que existía un clima de inseguridad generalizado después de la revolución, o mejor dicho, en ese contexto de la revolución, ya que, como lo comentaba, pues esta dio inicio el 20 de noviembre del año 2010, pero se extendió prácticamente hasta la segunda mitad de la década de los 20, ¿no? Justamente hasta la llegada al poder de Plutarco Elías Calles, cuando se comienzan a pacificar los movimientos revolucionarios en distintas etapas, en distintos espacios del país. Bueno, tenemos que a partir del 1 de diciembre de 1916, se reúne el Congreso Constituyente mediante convocatoria a elecciones expedida por Venustiano Carranza, ya lo habíamos comentado. Bueno, pues evidentemente la Constitución es producto de un ejercicio legislativo llevado a cabo por un órgano con carácter precisamente constituyente, un órgano legislativo constituyente. Finalmente, este esfuerzo se materializa el 5 de febrero de 2017, cuando se promulga en el Teatro de la República en Querétaro la Constitución de aquel año, la Constitución que nos sigue rigiendo. Bueno, tenemos a continuación que en el periodo que va de 1929 a 1934 se le reconoce o se le denomina como el maximato, en el cual Plutarco Elías Calles ejerció su dominio como jefe máximo de los revolucionarios mexicanos. Bueno, esto ya lo comenté, pero me parece importante enfatizar que Plutarco Elías Calles quizás tuvo el tino justamente como de concentrar el poder no solamente alrededor de su propia figura, de su propia personalidad, sino alrededor de algunas instituciones que estaban precisamente en proceso de gestación. En particular, me parece que una de las instituciones clave para entender el origen del sistema político mexicano es el Partido Nacional Revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario, que después cambiaría su denominación a Partido de la Revolución Mexicana, y finalmente a la denominación que ostenta en la actualidad, que es Partido Revolucionario Institucional. Este partido político, o mejor dicho, la creación del partido político, me parece que resulta crucial, como lo comento, para entender el desarrollo de todo el sistema político mexicano, porque el origen del Partido Nacional Revolucionario tiene muchas aristas, naturalmente, pero uno de los aspectos que yo destacaría tiene que ver con el intento por institucionalizar la lucha por el poder. A lo mejor el mecanismo, los modelos que se adoptaron no fueron a la larga los más adecuados, porque
a lo largo de todo el siglo XX, lo que tuvimos fue que prácticamente todas las formas de hacer política tenían que pasar necesariamente por la aduana del partido emanado de la revolución. Hay algunas voces, algunos documentos académicos, sobre todo, que sugieren, algunos incluso afirman, que a través de la cúpula del partido político es que se autorizaban o se rechazaban absolutamente todas las propuestas en materia de política, de vida pública de nuestro país. Hay, reitero, algunos autores que afirman que incluso las diputaciones locales tenían que ser palomeadas por la cúpula del partido político, ¿no? Y también hay algunos elementos que en la realidad nos dan por lo menos alguna pista, algún indicio, algún elemento que nos hace pensar que a lo mejor esta hipótesis no es nada descabellada, como el hecho de que el presidente de la República a lo largo de muchas décadas del siglo pasado fuera quien en la práctica desempeñara el papel de líder del partido político y no solamente de jefe del Estado y jefe de gobierno, ¿no? Y esto se manifiesta de muchas formas o se manifestaba de muchas formas. Era el propio presidente de la República quien designaba a su sucesor, ¿no? Esta expresión tan coloquial que a lo mejor ahora está un poco en desuso, pero que hasta hace unos años era muy utilizada en los corrillos, en los comentarios, e incluso en algunos de los espacios de discusión más serios de El Tapado, pues justamente explica esto, ¿no? Se trataba de un ejercicio en donde el presidente de la República hacía pública la designación de su sucesor, ¿no? Así fue históricamente durante muchos años en el siglo XX y reitero, pues este tipo de ejemplos de lo que nos habla es justamente de lo que estoy sosteniendo, de lo que estoy, bueno, no lo sostengo yo, de lo que estoy explicando respecto a que el presidente de la República fungía como jefe de partido y no solamente como jefe de Estado y como jefe de gobierno. Pero este tipo de formas de hacer política encuentran su origen justamente en esta década de los años 30. No tenemos mucho tiempo como para explicar cómo fueron las características de este periodo con lujo de detalle, de manera pormenorizada, pero algunos de los aspectos que podríamos comentar se refieren a, por ejemplo, que estos procesos políticos iban acompañados, estos procesos políticos de institucionalización de la vida política, iban acompañados de otros que también podríamos considerar de tipo político, pero no solamente, sino también culturales y sociales o incluso laborales. Esto lo menciono porque en esa época de los años 30, el partido político se fortaleció y logró este propósito de pacificar el país y de canalizar la lucha por el poder a través de una vía institucional debido a otros fenómenos como el de corporativismo político. En este periodo del maximato surgieron algunos organismos, algunos actores de tipo gremial, como es la CTM, la CROM, la CNOP, la CNC, entre otras, ¿no? Estas organizaciones que agrupaban a los grandes colectivos sociales de las clases tradicionalmente favorecidas, como los campesinos, los obreros en esa incipiente etapa de industrialización de nuestro país, etcétera, ¿no? Esto no... aun cuando haya sido de manera fortuita que coincidieron estos procesos de consolidación de los gremios con la gestación del sistema político, a la larga terminaron por integrar una suerte de simbiosis que definió de alguna manera la vida sindical en nuestro país y la vida política. Y una de sus manifestaciones la podemos advertir en este estrecho vínculo que había entre el partido emanado de la revolución y todas estas organizaciones gremiales. Algunos de los atisbos de ese vínculo que en su momento se conformó hasta hace no muchos años, y yo me atrevería a decir que todavía en la actualidad siguen estando presentes, ¿no? Tenemos muchos casos de representantes populares, de representantes que son dirigentes o fueron dirigentes en algún momento de estas organizaciones gremiales y que son representantes populares y que además, curiosamente,
pues han escalado en términos de jerarquización social y económica, ¿no? Incluso ha habido algunos eventos que podríamos considerar como escándalos políticos de dirigentes que se han hecho de una fortuna, que tienen una riqueza inexplicable, que han incluso afrontado acusaciones de peculado, de enriquecimiento ilícito, etcétera, y que en su momento, bueno, pues eran representantes de estos sectores gremiales, ¿no? También este fenómeno del corporativismo es lo que explica este tipo de sindicalismo que se dio durante el siglo XX, que también coloquialmente ha sido conocido como el sindicalismo charro, ¿no? Justamente porque había ahí una vinculación entre los líderes y la clase política, en particular, pues con el partido emanado de la revolución. Bueno, en este periodo les decía que lo más interesante para los propósitos de esta exposición es reconocer que se comenzó a concentrar el poder, que se buscó, se hizo un esfuerzo por institucionalizar la búsqueda por el poder a través de una vía institucional, de una vía civil y no a través de las armas, ¿no? Ustedes recordarán, bueno, si no lo recuerdan, incluso lo habrán advertido hasta en estas películas del cine de oro de México, como en las ambientaciones de la época, cuando se hablaba de políticos, estos eran representados como, pues casi como gatilleros o como caudillos, ¿no? Estos personajes que iban de traje, pero que siempre andaban con su pistola al cinto. Bueno, pues esa es una representación de lo que ocurría en la realidad. Muchos de los liderazgos, de los caudillismos locales, pues terminaron por canalizar por la vía institucional sus pretensiones de poder, ¿no? Esto pues puede ser sujeto a muchas consideraciones, a muchos cuestionamientos, a muchos análisis, pero pues lo cierto es que forma parte de la realidad histórica de nuestro país. Bueno, para ir enfocando la discusión en la materia electoral, me parece importante que hagamos mención de este periodo histórico que se ubica ya en la década de 1946. Bueno, en la década de los 40, ¿no? Porque en esta década de los años 40 es cuando el partido emanado de la revolución, el Partido Nacional Revolucionario, adquiere su denominación actual de Partido Revolucionario Institucional, y aquí es cuando se empiezan a materializar todas las instituciones del sistema político mexicano contemporáneo, ¿no? Ustedes recordarán que justamente en esta época de los años 40, de los años 50, es cuando comienzan a surgir muchas de las instituciones que siguen estando vigentes en nuestro país, o que se consolidan, ¿no? Hay algunas que pudieron haber surgido con anterioridad, como es el caso de la Secretaría de Educación Pública, pero que en esta etapa de los años 50 es cuando se consolidan, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la creación de la paraestatal de Petróleos Mexicanos. Recordemos que pues petróleos, o bueno, el recurso del petróleo, de los hidrocarburos, pasó a ser propiedad de la nación en la década de los años 30 durante la administración de el general Lázaro Cárdenas, y además en este año o en esta década de 1946 es cuando podemos advertir la llegada al poder de un presidente que no tenía formación militar. Estamos hablando de Miguel Alemán Valdés, ¿no? Él ya era un civil completamente, es el primer civil presidente que tenemos en la historia contemporánea de nuestro país, después justamente de todos estos generales que ocuparon la presidencia, Lázaro Cárdenas, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, etcétera, ¿no? Bueno, en esta etapa, en esta década de los años 40, me parece importante hacer referencia a la gestación de una institución que podríamos identificar como la antecesora directa de las autoridades electorales administrativas, es decir, del actual INE y de los institutos electorales locales, pero yo creo que más bien del actual INE, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es de una institución de carácter técnico que estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación, a la cual se le encomendó
la función estatal de la organización electoral. Es decir, que esta institución denominada Comisión Federal de Vigilancia Electoral fue la institución creada ex profeso para la organización de las elecciones a efecto de que justamente se canalizara por la vía institucional la búsqueda del poder político. Sin embargo, por las propias características que estaba adquiriendo el régimen, con este propósito de concentrar el poder en una sola institución que era el partido oficial o el partido que durante muchos años fue denominado, conocido como el partido oficial o el partido de Estado. Bueno, pues de alguna manera todo el andamiaje institucional, sobre todo el de tipo electoral que se estaba construyendo, tenía, digamos que la característica, a lo mejor no de forma explícita, pero finalmente presente, de favorecer el estado de cosas, favorecer el régimen que se estaba construyendo y que estaba en etapa de consolidación, ¿no? Entonces, esto sería algo crucial porque en realidad definiría, digamos, que la historia electoral de nuestro país durante todo el siglo XX. A diferencia de los países de América Latina, en México, ustedes lo saben muy bien, nunca tuvimos una dictadura militar ya en el siglo XX, ¿no? Nunca tuvimos una dictadura militar como pasó en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Sin embargo, eso no quiere decir que durante todo el siglo XX hayamos tenido un sistema político o un régimen, mejor dicho, democrático, ¿no? Guardadas las debidas proporciones, durante más de 70 años en el siglo XX, lo que tuvimos fue en términos electorales, algo similar a lo que se presentó durante el Porfiriato, ¿no? Veíamos que en el caso del Porfiriato, bueno, no es que Porfirio Díaz se haya instalado por decreto durante todos los años que permaneció en la presidencia de la República. Convocaba elecciones, pero todo el andamiaje jurídico, institucional, la propia fuerza del Estado contribuía para que siempre ganara Porfirio Díaz. Reitero, guardadas las debidas proporciones, lo que teníamos era una tónica, una dinámica similar. Todo el andamiaje institucional, jurídico, legal, de alguna forma estaba diseñado para favorecer el régimen, para favorecer el estado de cosas. En este sentido, pues por supuesto que las fuerzas opositoras tenían pocas posibilidades de éxito. La competencia electoral era prácticamente nula. Sin embargo, esto no quiere decir que no hubiera posibilidad de que se contara con distintas fuerzas políticas. De alguna manera, me parece que, como ocurría, reitero, guardadas las debidas proporciones con el Porfiriato, se permitían expresiones distintas, expresiones de disidencia política, expresiones de oposición al régimen. Sin embargo, pues estas, reitero, tenían muy pocas posibilidades de éxito. De hecho, históricamente, durante casi todo el siglo XX, sobre todo a partir de la década de los años 30, que fue cuando surgió este instituto político al cual voy a hacer referencia, que es el Partido Acción Nacional. Bueno, pues este partido, por antonomasia, de manera tradicional, fue la figura política de oposición al Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Aquí hay un dato interesante para quien no lo sepa. En la actualidad, ustedes saben que cuando somos convocados a urnas, pues bueno, se nos da una boleta, evidentemente es el instrumento técnico fundamental para que la ciudadanía ejerza su voto, y en la boleta aparece en el ámbito federal el logo del Partido Acción Nacional y en segundo lugar el logo del Partido Revolucionario Institucional. Esto es así porque la ley establece que se deben de registrar en la boleta los partidos en atención al orden cronológico de registro, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, pero si el PRI nació en 1929, con Plutarco Elías Calles, ¿por qué aparece en segundo lugar? Bueno, esto es así porque en realidad el origen del PRI, que es el Partido Nacional Revolucionario, data de 1929, pero el Partido Revolucionario Institucional, con esta denominación, no ocurrió, esta denominación no la adoptó, sino hasta el año de 1946, ¿no? Y el año en que surgió el Partido Acción Nacional, si no me equivoco, fue en el año de 1936. Entonces, de alguna forma, bueno, no de alguna forma, sino que materialmente el Partido Acción Nacional tiene un registro más antiguo en comparación con el PRI. Esto es lo que explica, reitero, que en la actualidad en la boleta electoral aparezca primero el logo del PAN y en segundo lugar el del PRI. Entonces, bueno, les decía,
Algunos de estos antecedentes históricos nos ayudan a entender, a expresar, a explicar algunos aspectos de la realidad política del presente, ¿no? Bueno, hablando estrictamente de la materia electoral, les decía que surgió esta institución, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, como una instancia de carácter particularmente técnico que pertenecía a la Secretaría de Gobernación y que era la encargada de la función estatal de la organización de elecciones. Este modelo de organización estatal de elecciones lo tuvimos en México prácticamente durante todo el siglo XIX, hasta, bueno, durante el siglo XIX no es que contáramos con un INE o con un OPLEX encargada de las elecciones, y era una actividad que corría a cargo de las autoridades estatales. Esta tónica, esta dinámica se mantuvo durante el siglo XX, aunque de una forma pues ya mucho más institucionalizada. Eh, Hasta los años 90, esto lo vamos a ver un poco más adelante, hasta los años 90 es que adoptamos estos esquemas, estos modelos de gobernanza electoral que estriban en contar con una autoridad independiente, una autoridad autónoma con el mismo carácter técnico, pero independiente, es decir, no perteneciente a la infraestructura gubernamental, para la organización de las elecciones. De hecho, este tipo de autoridades electorales autónomas e independientes es una aportación de los sistemas políticos de América Latina, ¿no? En Europa no suelen contar con este tipo de instituciones. De hecho, en la mayoría de los países europeos existe este modelo de gobernanza electoral que consiste en que sea el propio aparato gubernamental quien se encargue de la función de las elecciones. Incluso en los países o en varios países europeos, algunas de las funciones que tradicionalmente ahora recaen en el ámbito de competencia de estas autoridades, como el INE o los OPLES, en realidad las realizan otro tipo de instituciones que no son de naturaleza electoral. Por ejemplo, la actualización de los padrones electorales no la realizan las comisiones técnicas de organización electoral de aquellos países europeos, sino que es una función que desarrollan los registros civiles, ¿no? Entonces, bueno, es este modelo de gobernanza electoral tan particular como el que tenemos en México, les digo, es más propio de los países latinoamericanos y es producto de estos fenómenos de cambio político, sobre todo los de tipo transicional, que llevaron de un modelo o de un régimen autoritario hacia un régimen democrático. Bueno, solamente para completar esta información sobre la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, en la lámina tenemos algunos datos que nos hablan de cómo se integraba, quiénes eran las personas que integraban esta autoridad. Tenemos que en ella participaban dos comisionados del Poder Ejecutivo, el secretario de Gobernación, que era quien presidía la comisión, y otro miembro del gabinete. Había además dos comisionados de los partidos nacionales con mayor votación, dos miembros, fíjense cómo, bueno, aquí se garantizaba necesariamente la participación de uno de un representante del partido oficial, del Partido Revolucionario Institucional, que era el que obtenía siempre mayores votos, ¿no? Un mayor porcentaje de votos. Bueno, teníamos además dos miembros del Poder Legislativo, un senador y un diputado, y un secretario que era el notario público más antiguo del Distrito Federal. ¿Cuáles eran sus funciones? Pues guardan mucha relación con las que en la actualidad asisten a las autoridades administrativas electorales, las cuales consisten en coordinar y vigilar las elecciones federales, instalar el Consejo del Padrón Electoral y vigilar el desarrollo de sus labores, resolver consultas sobre el funcionamiento de las comisiones locales electorales. No había OPLES, por lo tanto, lo que teníamos eran más bien instancias desconcentradas de la propia Comisión Federal de Vigilancia Electoral que se encargaban de la organización de las elecciones en el ámbito local. Y también tenemos, por último, que era su responsabilidad hacer recomendaciones sobre actuaciones de las comisiones locales electorales y los comités electorales distritales. Bueno, en un segundo momento, en un periodo que va, no, todavía esto es parte de lo mismo, 1946-1950. Estas láminas
contienen información respecto a cómo se integraban estas otras instancias desconcentradas de la Comisión de Vigilancia Electoral. Tenemos las comisiones locales electorales que se integraban por 3 ciudadanos propuestos en común por los partidos políticos, 2 comisionados por partido con voto, un presidente nombrado por la Comisión Federal, un secretario que era el notario público de la capital de la entidad con más de un año en ejercicio, y los comités electorales distritales se integraban a su vez por 2 comisionados de los partidos políticos, 3 ciudadanos del distrito propuestos en común acuerdo por los partidos políticos, y cada una de estas instancias tenía distintas atribuciones. No nos detenemos demasiado en describirlas, pero digamos que podríamos considerar guardadas las debidas distancias como un equivalente a la estructura con la cual contamos en la actualidad, ¿no? Sabemos que pues hay instancias distritales, instancias locales y también pues las instancias superiores de dirección de las autoridades electorales, ¿no? Bueno, esta información se refiere a el registro de electores, el cual era definido como un organismo técnico federal y dependiente de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Tenía bajo su responsabilidad la actualización del padrón electoral. En este esfuerzo intervenían el director general de Correos y el director general de Población. Y bueno, esta información que viene abajo de los colegios electorales resulta también muy relevante para entender la dinámica electoral durante buena parte del siglo XX, porque, como ya lo hemos comentado, pues en realidad la creación de las autoridades electorales autónomas como las que conocemos en la actualidad y que se representan en el INE y en los OPLES, pues no existía hasta antes de la década de los 90. Esto no quiere decir que pues no hubiera una infraestructura institucional, institucional o institucionalizada para la organización electoral. Como parte de esta institucionalidad, lo que teníamos era un proceso de autocalificación de las elecciones. No había un tribunal electoral o no había tribunales electorales, no había entidades autónomas como el INE y los OPLES, pero sí había calificación de las elecciones de cualquier forma. Sin embargo, la calificación de las elecciones era de tipo, digamos, endógeno, es decir, que correspondía a la Cámara de Diputados calificar la elección para la renovación de la propia Cámara de Diputados y también calificar la elección presidencial. En el caso del Senado de la República, pues el esquema era prácticamente idéntico, es decir, que la Cámara de Senadores, Senado de la República, se erigía como colegio electoral y era esta instancia la que se encargaba de calificar la elección del Senado de la República, la elección para renovar las legislaturas de esta instancia parlamentaria. Bueno, vamos a ir avanzando más en la línea del tiempo. Tenemos en este sentido un dato interesante respecto a la reforma que prohibió la reelección o la elección consecutiva en nuestro país y que data del año de 1933. En la actualidad, ustedes lo deben saber, contamos con la posibilidad de votar en más de una ocasión por alguien a quien ya habíamos otorgado previamente un encargo a través del ejercicio de nuestro derecho al voto. Es decir, que existe la posibilidad de reelección o de elección consecutiva, para ser más precisos, ¿no? Pero esta posibilidad en realidad data del año 2012 y se materializó con la reforma del año 2014, ¿no? A partir de 2014 es que en la práctica volvimos a tener la reelección o elección consecutiva. Bueno, cometí un error, en realidad no data del 2012, en 2012 fue que se reincorporó la figura de las candidaturas independientes, pero la figura de la reelección en realidad se discutió y se aprobó hasta la reforma del año 2014. Bueno, sin embargo, esta figura de la reelección o la elección consecutiva no es que siempre haya estado exenta, no es que siempre haya estado ausente en nuestro sistema político electoral. Sí se reincorporó en el año 2014, pero hasta antes del año de 1933 también estaba presente en el sistema político mexicano. Sin embargo, en ese año de 1933, que era cuando se estaban gestando estas bases a las cuales ya habíamos discutido, cuando ya había nacido el Partido Nacional Revolucionario, cuando se estaban llevando a cabo estos procesos de corporativismo, entre otros muchos que definieron el rumbo del sistema político en nuestro país, tenemos que
como ya lo habíamos comentado, se estaba concentrando el poder alrededor de una sola entidad, que era el Partido Emanado de la Revolución, ¿no? Y que también a través de, o a partir de este fenómeno, se estaban sofocando, digamos, los liderazgos individuales, los liderazgos locales, los caudillismos en los distintos espacios del territorio nacional. Entonces, teniendo en consideración todo esto, pues la posibilidad de que las personas pudiesen reelegirse, pues iba un poco en contra de toda esta dinámica que estoy describiendo. Ponía de alguna manera en riesgo esta concentración del poder, ¿no? De alguna manera favorecía el fortalecimiento de los liderazgos locales y por ello es que se avanzó con esta reforma para prohibir la reelección a partir del año de 1933. Bueno, en específico para todos los cargos de elección popular, porque sabemos que prácticamente desde el periodo revolucionario se canceló la posibilidad de que el presidente de la República pudiera ser postulado en más de una ocasión a esa magistratura. De hecho, el último intento de reelección de un titular del Ejecutivo fue el de Álvaro Obregón, y bueno, pues todos sabemos la historia, ¿no? Entonces, esta figura de la reelección o elección consecutiva se excluyó de nuestro sistema político y de nuestro sistema electoral en el año de 1933 por estas características que hemos ya comentado. Sin embargo, hubo a lo largo de las décadas siguientes algunos esfuerzos por reincorporar esta figura de la reelección o elección consecutiva. En particular, en el año de 1964 hubo varios partidos de oposición que tenían representación muy mínima en la Cámara de Diputados que impulsaron esta reforma o esta iniciativa de reforma para reincorporar la figura de la elección consecutiva o reelección. Sin embargo, finalmente esta reforma no progresó con todo y que había cierto apoyo incluso del propio partido mayoritario de la Cámara de Diputados, es decir, el Partido Revolucionario Institucional. Los argumentos que se esgrimieron en el contexto de esa iniciativa, o bueno, de la discusión de esa iniciativa parlamentaria, de alguna manera fueron los mismos o muy parecidos a los que pudimos observar en la discusión parlamentaria de la reforma del año 2014. Es decir, argumentos como la profesionalización de la clase parlamentaria, como el fortalecimiento del vínculo entre representantes y representados, como la posibilidad de ampliar o fortalecer los canales de comunicación, de interlocución entre el órgano legislativo y el poder ejecutivo, etcétera, ¿no? Hubo muchos argumentos que se esgrimieron en beneficio de esta iniciativa, pero finalmente, como les digo, no progresó esta iniciativa del año de 1964. Hay algunos autores como Silvia Gómez Tagle que consideran que en realidad esta determinación de no reincorporar la figura de la reelección a nuestro sistema político y electoral no fue una decisión parlamentaria, sino una decisión partidista, porque tenemos que en el año de 1965 se llevó a cabo una asamblea nacional en el Partido Revolucionario Institucional y ahí se suscribió un documento en contra de la reelección de diputados, de tal suerte que en el Senado de la República la iniciativa fue rechazada sin mayor discusión. En la Cámara de Diputados ya había alcanzado consenso, se turnó a la Cámara Alta y, como les decía, esto coincidió con esta Asamblea Nacional del Revolucionario Institucional y, en opinión de algunos autores, de algunos intelectuales, ahí en la sede del Partido Emanado de la Revolución es que se tomó la decisión de no reincorporar la figura de la reelección o de la elección consecutiva. Bueno, también me parece importante hacer mención de la figura de los candidatos independientes porque esto ya lo había comentado. Tenemos que en el año de 2012 se reincorporó a nuestro sistema político y electoral esta figura de las candidaturas independientes. Se reconoció como un derecho de los ciudadanos en la Constitución la posibilidad de postularse a cargos de elección popular
por la vía independiente, sin contar con el apoyo de un partido político. Sin embargo, aun cuando ya era un derecho reconocido en la Constitución, no había una regulación al respecto. Esta no se daría sino hasta el año 2014. En el año 2014 es que se sientan las bases, bueno, no se sientan las bases, sino que más bien se regula esta figura de las candidaturas independientes en todos los aspectos que la rodean. Me refiero a la fiscalización, al acceso a radio y televisión, al registro, al procedimiento que se tiene que seguir para obtener justamente el registro como candidato, como candidata, etcétera, ¿no? Todos estos aspectos se regularon con la reforma del año 2014. Pero pero eso no quiere decir que previamente no haya habido intentos, hasta antes de 2012 y 2014. Tuvimos también varios intentos por reincorporar esta figura de las candidaturas independientes, pero pues varios de ellos fueron fallidos, ¿no? Bueno, ahí tenemos una línea del tiempo muy sintética respecto al rumbo que tuvieron las candidaturas independientes a lo largo de la historia de nuestro país. Tenemos que a partir de 1810, participaban candidatos independientes en las distintas elecciones. En 1911, la ley promulgada por Madero reconoció tanto a partidos políticos como candidatos sin partido. En el año de 1946, esta primera ley electoral, que coincidió con el surgimiento de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, limitó exclusivamente a los partidos políticos el derecho a registrar candidaturas para acceder a cargos de elección popular, es decir, que los candidatos independientes, las candidatas independientes quedaron excluidas de nuestro sistema político a partir de ese año de 1946. Les digo, vean cómo durante este periodo que va de los años 30 hasta prácticamente la primera mitad del siglo XX es que se sentaron las bases de nuestro sistema político y electoral que de alguna manera favorecían al régimen que se había construido durante ese mismo periodo, ¿no? Bueno, ya en años más recientes, prácticamente en el nuevo milenio, tenemos que en el año 2006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de las candidaturas independientes a nivel local. Esto me parece importante destacarlo porque, como lo comentaba ayer, yo no sé si el modelo híbrido de organización electoral que tenemos en la actualidad, con los soples y con el INE, con una ley general y con distintas leyes locales, sea lo más adecuado. Pero me parece que en este diseño y también en el contexto actual de discusión de una, parece ser una inminente reforma electoral, me parece que resulta crucial que pensemos en las experiencias y aprendizajes que nos han dejado los sistemas electorales subnacionales, ¿no? Porque algunas figuras que ahora forman parte del sistema nacional electoral tuvieron su origen en las experiencias locales, como es justamente el de las candidaturas independientes. Antes de que se reconociera en la Constitución Federal la candidatura independiente, hubo estados como Quintana Roo y Zacatecas, en donde se reconoció esta figura de la candidatura independiente y la cual fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Vía acción de inconstitucionalidad. Y bueno, también lo que tiene que ver con la reelección o elección consecutiva, hay un gran aprendizaje que proviene también de las elecciones locales, porque en la reforma del año 2014 se plantearon algunas directrices, algunas reglas generales para materializar la figura de la reelección, como el hecho de que quien pretenda ser reelecto tiene que ser postulado por uno de los partidos que lo hubiese llevado a ese cargo originalmente, si es que estamos hablando de una coalición, si estamos hablando de un funcionario popularmente electo que llegó a esa posición, eh, postulado por un solo partido político. Bueno, pues en caso de que pretenda ser postulado para repetir en el cargo, tiene que ser necesariamente postulado por el mismo partido político o haber renunciado a su militancia por lo menos a la mitad de su gestión. En fin, cosas como muy generales que en realidad
pues como que carecían de esta precisión para poner en práctica la figura de la reelección. Y de hecho fue a partir de las experiencias que se generaron en las entidades federativas que el año pasado el Instituto Nacional Electoral logró integrar un reglamento, unos lineamientos para que se materializara la elección consecutiva en el ámbito federal, ya que después de esa reforma del año 2014, apenas el año pasado tuvimos por primera ocasión esa experiencia, esa posibilidad de votar por diputadas, diputados por una segunda ocasión para reiterarlos en su encargo. Y ya lo había comentado ayer, hay algunos aspectos de esa reforma del año 2014 que quizás no han madurado del todo, como es el hecho de la reelección para senadores. Va a ser hasta el año 2024 cuando tengamos por primera ocasión la oportunidad de reelegir, en su caso, a senadores y senadoras, ¿no? Bueno, continuamos con el tema de las candidaturas independientes y el desarrollo histórico que han tenido, y en tal sentido me parece sumamente importante hacer mención al caso Castañeda Goodman, que fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay quienes consideran que la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano a reconocer y regular la figura de las candidaturas independientes, pero en realidad la Corte Interamericana lo que ordenó al Estado mexicano fue que adoptase los mecanismos, las medidas, las figuras jurídicas necesarias para garantizar a plenitud los derechos políticos de la ciudadanía. Sin embargo, esta resolución de la Corte Interamericana de alguna manera contribuyó a alentar la discusión sobre la figura de las candidaturas independientes en el ámbito federal y finalmente, como lo comentaba, en el año 2012, durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se reformó la Constitución para reconocer esta figura de las candidaturas independientes. Pero ya lo había mencionado, no fue sino hasta el año de 2014 que se reguló esta figura, y en el año 2015 tuvimos por primera ocasión las experiencias más recientes en materia de candidaturas independientes. De hecho, en 2015 tuvimos como un boom de las candidaturas independientes, en donde podemos identificar quizás el caso más emblemático, el de Jaime Rodríguez Calderón, quien ganó la gobernatura de Nuevo León. Tuvimos algunos otros casos interesantes, como el de Manuel Cloutier, quien ganó un distrito federal en su natal Sinaloa, si no me equivoco, en un distrito de Culiacán, y uno de los casos que son quizás más paradigmáticos sea el de Pedro Kumamoto, porque Pedro Kumamoto, a diferencia de Cloutier y de Jaime Rodríguez Calderón, no tenía ninguna afiliación partidista previa. Es decir, que Pedro Kumamoto para muchas personas era visto como el prototipo, como el ideal de candidato independiente que no tenía ningún pasado partidista previo, ¿no? Bueno, entonces, las candidaturas independientes, como lo comentamos para sintetizar, existieron durante mucho tiempo, prácticamente desde el nacimiento de México como nación independiente hasta los años 40, cuando se estaba llevando a cabo todo este proceso que ya definimos de concentración del poder, de institucionalización, etcétera, y se reincorporaría hasta el año 2012 y se regularía hasta el año 2014. Bueno, la Comisión Federal Electoral es una instancia que sustituyó a la antigua Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Es una instancia que data del año de 1977 hasta el año de 1985, bueno, de hecho un poquito más para allá, pero este periodo resulta crucial porque podemos advertir algunos pequeños ajustes que se realizaron en esta instancia de carácter técnico y que respondían en cierta medida a las demandas de democratización y a las demandas que provenían de las fuerzas opositoras, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron algunos de estos ajustes? Pues, por ejemplo, que se incorporaron algunas figuras para
controvertir o para dirimir, mejor dicho, algunos conflictos, algunas confrontaciones de tipo electoral, como es el recurso de inconformidad y el recurso de aclaración. Sobre todo estaban enfocadas en la controversia o en el combate de los resultados electorales, ¿no? También estaba el recurso de queja, el recurso de revocación, el recurso de protesta, el recurso de revocación. Correspondía resolver estas figuras a distintas instancias. Ustedes pueden ver en la lámina la correspondencia que hay entre cada una de estas figuras y la autoridad que tenía competencia para conocer y resolver. Tenemos que también se incorporó la figura del recurso de revisión de segunda instancia, que consistía en la posibilidad de que el superior jerárquico inmediato pudiese conocer de una impugnación respecto a una decisión adoptada por la instancia previa, por la instancia inferior. Y había un caso, una figura en particular que se refiere al recurso de reclamación que correspondía ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces tenemos, digamos que estos antecedentes que podríamos considerar a los actuales medios de impugnación en materia electoral. Sin embargo, algo que vale la pena destacar es que en este esquema que hemos descrito de concentración del poder, de diseño un tanto tendencioso para favorecer el régimen existente, etcétera, pues muchas de estas figuras jurídicas, muchas de estas figuras para resolver conflictos electorales, pues en realidad no tenían mucha efectividad, ¿no? Y sobre todo también hay que tomar en consideración que al final quien calificaba las elecciones eran los propios órganos parlamentarios en donde había mayoría del Partido Revolucionario Institucional, como ya lo hemos comentado, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no por ello podemos soslayar la importancia de que en este periodo de los años 70 se hayan incorporado estos antecedentes de los actuales medios de impugnación en materia electoral. Y bueno, les decía que algunas de estas figuras responden a las demandas de democratización que ya empezaban a manifestarse. Aquí ya dimos como un salto bastante grande de la década de los años 50, 60, cuando se gestaron todas estas instituciones electorales y políticas, a los años 70, ¿no? Pero bueno, pues para llegar a esta parte de los años 70 que marca una coyuntura, porque a partir de entonces es que podemos hablar del inicio del periodo de transición a la democracia en nuestro país. Durante esa época que va en particular de los años 50 a los años, a finales de los años 70, hubo muchos eventos que dan cuenta de reclamos, de exigencia de apertura democrática. Aunque la respuesta del Estado pues fue bastante violenta, y esto terminó por socavar esos intentos o esas demandas de democratización, ¿no? Para comentar lo que estoy, o para ilustrar lo que estoy diciendo, basta con que hagamos referencia a estos eventos que están referidos en la lámina que tenemos en pantalla, ¿no? Tenemos un primer dato importante, que en el año de 1946, Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente de la República con un carácter civil, no militar, como ya lo habíamos comentado. En el año del 48, México es miembro de la Organización de Estados Americanos. En el año del 52, este es el aspecto que quería yo resaltar. En el año 52 ganó la presidencia Adolfo Ruiz Cortines, pero la oposición realizó un mitin denunciando fraude electoral. Entonces, prácticamente desde mitad del siglo pasado, podemos advertir que la oposición empieza a pugnar, a controvertir los resultados electorales que siempre beneficiaban a los candidatos emanados del partido oficial o del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, tenemos un evento sumamente importante en términos de democratización de nuestro país, y que data del año de 1953 y que se refiere al voto femenino. Ayer nuestra compañera Lourdes advertía justo cómo, a pesar de que solemos referirnos a el voto reconocido en la Constitución del 17 como universal, en realidad este no comenzaría a ser universal sino hasta el año de 1953, cuando se le reconoció este derecho también a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esta fecha
me parece sumamente importante en términos de democratización, en términos de empoderamiento de la ciudadanía, porque se permitió participar en política a partir de entonces a las mujeres. Bueno, tenemos también que, bueno, pues para nadie es un secreto lo que ocurrió en el año de 1968, esta respuesta del gobierno federal en contra de las manifestaciones particularmente llevadas a cabo por estudiantes, aunque en realidad el fenómeno de efervescencia social es mucho más complejo. No solamente eran estudiantes quienes participaban en estas manifestaciones de tipo político, sino también profesores, miembros del magisterio, también médicos, también ferrocarrileros, etcétera. Había muchos movimientos sociales que coincidieron en esos últimos años de la década de los 60, aunque el contingente de los estudiantes, por ser una masa crítica, por ser una masa multitudinaria, activa, bueno, pues quizás fue la más evidente. En muchos estados del país hubo manifestaciones de estudiantes, en muchos estados del país se tomaron prácticamente las mismas medidas y bueno, pues todos sabemos los funestos resultados de esa respuesta del gobierno, ¿no? En los años 70, a principios de los años 70, tuvimos otras manifestaciones pues igualmente deleznables como el halconazo el viernes de Corpus, ¿no? También durante prácticamente toda la década de los años 70 vivimos este fenómeno de la guerra sucia, um, esta persecución que se hacía sobre los movimientos sociales y políticos que surgían en distintos puntos del territorio nacional. Recordemos que algunos de los casos más emblemáticos es el de Lucio Cabañas en Guerrero, ¿no? Un guerrillero ya de la década de los años 70. Muchos de esas desapariciones, muchas de esas persecuciones que se vivieron durante los años 70 en realidad nunca se lograron aclarar y de hecho, pues varios de esos eventos tuvieron repercusión importante en el futuro. Para no ir lejos, basta recordar el caso de Rosendo Radilla Pacheco, quien bueno, pues su desaparición ocurrió justamente durante aquellos años de la Guerra Sucia, pero la resolución judicial o las resoluciones judiciales que se adoptaron ya en el nuevo milenio marcaron sin duda un parteaguas, un punto de quiebre en materia de derechos humanos. De hecho, pues son muchos los especialistas que reconocen que a partir del año 2010, 2011, estamos insertos en un paradigma distinto completamente a lo que habíamos tenido antes en materia de derechos humanos, sobre todo por tres condiciones particulares que se refieren a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el asunto Varios 912 sobre Rosendo Radilla Pacheco, lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos igual en la misma temática del caso Rosendo Radilla contra México y por la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del año 2011. Estos tres eventos marcaron un parteaguas, como le he comentado, en materia de derechos humanos y nos han colocado en la actualidad en esto que se denomina como el bloque de convencionalidad, que bueno, insisto en que seguramente ustedes estas expresiones las conocen mucho mejor que yo, son seguramente expertos en estos temas de convencionalidad y constitucionalidad. Para quien no, como su servidor, no esté familiarizado con este tipo de temas o no sea especialista, pues basta señalar que la convencionalidad implica que México está comprometido con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y en tal virtud tiene que aplicar las distintas autoridades del Estado mexicano, sobre todo las jurisdiccionales, tienen que aplicar esos instrumentos que reconocen y protegen, tutelan los derechos de las personas en el territorio nacional. De tal suerte que todo el corpus juris, todo el entramado normativo que se integra por la Constitución, las leyes que emanan de ella y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos tienen que ser observados por las autoridades en beneficio de las personas, ¿no? Bueno,
Para cerrar esta parte de el periodo histórico de los años 60 y 70, me parece importante también destacar que estos eventos, pues de alguna manera ya nos hablaban de que el régimen estaba comenzando a presentar sus primeras crisis, ¿no? Esta respuesta violenta por parte del Estado, pues de alguna manera generó una crisis de legitimidad que se fue incrementando a lo largo del tiempo y que encontraría un punto de quiebre en la elección presidencial del año de 1976. En el año de 1976 solamente se presentó a elecciones un solo candidato para la presidencia de la República, que fue el postulado por el Revolucionario Institucional. Fue José López Portillo. El Partido Acción Nacional, que históricamente, como ya lo he comentado, era el partido opositor en esa elección federal, en esa elección presidencial en concreto, no presentó candidato. De tal suerte que López Portillo, pues prácticamente ganó por default. No había ningún contendiente que le hiciera ni tantita sombra. De hecho, en estos corrillos que hay en la historia política contemporánea de nuestro país, hay quien afirma que López Portillo llegó a sostener que él pudo haber ganado la presidencia de la República con el voto de él y de su mamá, lo cual pues finalmente si no había otro candidato, pues así hubiera sido por 5 o 10 votos, hubiera ganado, ¿no? Como finalmente ocurrió. Pero ¿por qué estamos haciendo alusión a esta elección presidencial? Porque esa situación de que solamente hubiera un candidato postulado a la presidencia de la República, pues puso de manifiesto algo que ya se veía venir con todos estos acontecimientos que veíamos, estos acontecimientos de protesta, de demanda de apertura democrática, etcétera, ¿no? Las revoluciones culturales que tuvimos durante los años 60, el avance de la ideología marxista o comunista que se cernía en distintos países del orbe, estábamos también insertos en los años de la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto se conjugó para evidenciar justamente esta crisis que ya comenzaba a quejar al régimen y que se manifestó de manera muy clara, como lo comento, con este fenómeno de la elección presidencial. ¿Qué fue lo que motivó en parte todo esto? Pues que el propio presidente López Portillo advirtiera que estas circunstancias lo podían colocar en una crisis de gobernabilidad y de legitimidad. Por lo tanto, el propio presidente se encargó de impulsar una reforma en materia político-electoral que le encargó a su secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles. Jesús Reyes Heroles se dio a la tarea de llevar a cabo o de impulsar una reforma electoral, por supuesto no de manera unilateral, aunque casi, ¿no? Con el concurso de los legisladores emanados de las filas del Partido Revolucionario Institucional, pero por supuesto también con el apoyo de los partidos de oposición, los pocos partidos que tenían una representación en el Congreso Federal, sobre todo en la Cámara de Diputaciones. Bueno, esta reforma del año 2000, del año 1977, marcó, en opinión de muchos analistas, el parteaguas del sistema político mexicano, porque definió el rumbo democrático de nuestro país. Hay quienes consideran que este es el punto coyuntural, el punto de inicio del tránsito a la democracia en nuestro país. Bueno, algunas de las reformas o de los aspectos que resultaron cruciales de esa reforma del año de 1977, ya los había yo comentado desde el día de ayer. Por ejemplo, la constitucionalización de los partidos políticos y el reconocimiento de su naturaleza constitucional, jurídica y política como entidades de interés público, que entre otras cosas les permitió tener acceso permanente al financiamiento público y a radio y televisión. Estos dos factores resultaron a la larga sumamente importantes para lograr la transición democrática en nuestro país, que se puede advertir en términos de alternancia política. Hay algunos analistas que consideran que en realidad no hemos logrado transitar o consolidar la democracia en nuestro país. En lo particular, yo soy de la opinión que sí logramos ya transitar a la democracia y que nos encontramos en una etapa de consolidación, pero hay autores como
no sé, por ejemplo, John Ackerman, que considera que en realidad no se ha logrado un tránsito a la democracia en nuestro país. A mí me parece, reitero, que sí hemos logrado un tránsito a la democracia, que esta se manifiesta en el fenómeno de la alternancia. Basta con que cualquiera de ustedes revise un mapa electoral para corroborar que en la actualidad prácticamente cualquier fuerza política e incluso las candidaturas independientes, aunque con posibilidades más reducidas, tienen chance de ganar elecciones, ¿no? Les digo, basta con que revisen cualquier mapa electoral, estatal, federal y demás, basta con que veamos cómo se integran los órganos legislativos. Ciertamente, Morena se ha convertido en la fuerza mayoritaria prácticamente a nivel nacional, pero eso no quiere decir que no haya representación de otros partidos políticos, como ocurría durante la etapa del partido hegemónico. Para referirme a esta expresión del partido hegemónico, solamente, o para complementar la información sobre esta expresión del partido hegemónico, me parece importante señalar que en realidad esta no es una expresión peyorativa, incluso es una expresión, digamos, que proviene de la ciencia política. Giovanni Sartori, en esta obra clásica de Sistema de Partidos y Sistemas de Partidos, se refiere al caso de México como el modelo de partido hegemónico para explicar justamente una categoría, un tipo de sistema de partidos en específico, ¿no? Giovanni Sartori habla de partidos multipartidistas, de sistema de partidos multipartidista, bipartidista, de modelo único, de modelo hegemónico, etcétera. Y bueno, les digo, para el caso del modelo hegemónico, toma como referencia el caso de México y el caso de Polonia, ¿no? Y bueno, algo que no había comentado y que me parece importante en estos esfuerzos de democratización, se refiere a una reforma que tuvo lugar en el año de 1962 y que permitió incorporar a nuestro sistema político y electoral lo que se conoció como los diputados de partido, que es el antecedente del modelo o el sistema de representación proporcional, porque en los sistemas de representación proporcional, ustedes saben que en realidad los escaños, los cargos de elección popular, no se asignan en función del número de votos, es decir, no se aplica la regla de la mayoría, sino que funciona en atención del porcentaje de votos que obtienen las distintas fuerzas políticas. De tal suerte que incluso aquellos partidos políticos que tienen una base electoral muy reducida, si los votos que obtiene son suficientes para alcanzar el umbral electoral que se establece en la ley, que actualmente es del 3%, bueno, pues ese porcentaje de votos tan reducido eventualmente les puede significar una diputación. Y con ello se garantiza la representación política de los partidos minoritarios en los órganos de representación. Bueno, el antecedente de este sistema era el de los diputados de partido, que consistía en una tónica más o menos similar. Los partidos políticos que alcanzaban el 1.5% de los votos tenían derecho a que por ese hecho de haber alcanzado ese porcentaje de votos, el 1.5%, se les asignaran 5 escaños, 5 diputaciones de manera directa. Y además, por cada medio punto porcentual adicional, tenían derecho a que se les asignara una diputación adicional. De tal suerte que pensemos que un partido político X obtenía el 2.5% de los votos, pues eso le representaba obtener 7 candidaturas, 5 que se asignaban de manera directa por el 1.5%, y como había obtenido 2.5%, bueno, pues le sobraba todavía un punto porcentual completo, ¿no? Entonces, por cada medio punto porcentual tenía derecho a una diputación adicional, ¿no? Bueno, esto les decía que me parece importante resaltarlo porque fue lo que dio la pauta para que a partir de esa reforma del año 62, los partidos de oposición comenzaran a obtener escaños en el órgano de representación política, que es la Cámara de Diputaciones, ¿no? Entonces, a partir del año 62 es que podemos ver de manera un tanto incipiente, un tanto limitada, la participación o la presencia de partidos de oposición en la Cámara de Diputaciones. Este fenómeno de presencia de partidos opositores en la Cámara de Diputados se incrementaría a partir de la reforma del año de 1977, porque es cuando se incorpora el sistema de representación proporcional. Entonces, a partir de ese sistema de RP, pues no era obligado que los partidos políticos ganaran
elecciones por el principio de mayoría relativa, porque aun cuando no ganaran estas elecciones por el principio mayoritario, su porcentaje de votos les podía garantizar eventualmente algunas diputaciones, ¿no? Entonces, a partir del año 77 es que se incorpora esta figura o este sistema de representación proporcional en nuestro país. Bueno, hasta aquí llevo hablando casi una hora y media. No sé si alguien desea hacer alguna intervención, plantear alguna inquietud, hacer algún aporte, si voy bien o me regreso, porque pues a veces cuando uno lleva un soliloquio, pues no sabe si está quedando claro, si le están poniendo atención. Entonces, bueno, pues no sé si alguien desee hacer algún aporte, plantear alguna inquietud, hacer algún comentario. Adelante, Laura. Pues buenas tardes. Primero, el soliloquio ha estado muy interesante y cierto es que de pronto cuando estamos muy en nuestro propio rincón creemos que nada está cambiando y la verdad es que pues ahorita, bueno, con todo lo que sucedió el sábado y domingo, en todos los chats en los que estoy, que la gente está, pues unos conscientes de que la democracia es esto, es caerse y levantarse, otros que están que todos tienen que haber nacido de un huevo de Morena ayer por la tarde para poder tener la dignidad y estatura moral de ser parte de estos grupos o de estas personas que tienen que conformar el partido. O sea, creo que hay muchos puntos de vista y sí es útil cuando lo entendemos como el paso del rompimiento, de venir de una hegemonía en donde el ejercicio de votar sí existía el ejercicio de votar, nada más que así como en las películas de Pedro Infante, ¿no? Tenga mi hijo su boleta doblada ya selladita para que usted no tenga duda de quién va a ser el que va a ganar. Entonces, creo que estamos en un tránsito, si lo vemos de manera muy de afuera, solamente tenemos 5 elecciones federales en que hemos hecho nosotros como ciudadanos este tránsito a la verdadera democracia. O sea, del 88 para acá ha sido verdaderamente el quiebre en donde la ciudadanía ha tomado en sus manos pues la tarea de ser el que vota, pero también del que cuida el voto, del que cuenta el voto, del que se hace partícipe de todo el ejercicio. Entonces, creo que es algo muy positivo ver que hoy la ciudadanía se interesa no solamente en ser ciudadanos cada 3 o cada 6 años o para pagar impuestos, sino que estamos tomando esta definición de ser ciudadanos 24/7, 365 como una misión de vida, porque al final de cuentas somos pues estos hijos de la polis que al final con nosotros y a pesar de nosotros se llevan a cabo las cosas, entonces mejor que sea con nosotros, ¿no? Entonces bien importante esta reflexión y esta línea de tiempo tan extensa, pero con tantos detalles que nos hacen pues sí reflexionar y darnos cuenta de lo mucho que se ha avanzado, aunque sea en pasos pequeñitos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Laura. Bueno, yo de hecho agregaría esto que usted comenta, y bueno, en abono de lo que yo ya había comentado, de que considero que estamos en etapa de consolidación democrática, que tendríamos que avanzar en esto que usted apunta sobre aprender a ser ciudadanos de tiempo completo, ¿no? Creo que ya hemos aprendido a ser electores y ahora tendríamos que aprender a ser ciudadanos en toda la extensión de la palabra, ¿no? ¿Qué implica ser ciudadano? Pues no solamente acudir cada 3 años a las urnas, sino ser conscientes justamente de que somos actores, de que somos sujetos del cambio político, que en esa medida estamos llamados o deberíamos estar llamados a escrutar el poder. En esa medida deberíamos de colaborar a la vida en comunidad. En esa medida deberíamos de ser más respetuosos de las normas que nos hemos dado como sociedad, etcétera, ¿no? Pero sí, muy interesante su reflexión, la comparto al 100%. Gracias, Laura. No sé si haya alguien más que desee hacer algún comentario, plantear alguna inquietud. Adelante, Javier. Buenas tardes, doctor. Igualmente, buenas tardes, compañeros. Me gustaría saber si, en su opinión, la figura de la reelección que llegó en 2014 nos favorece a la democracia o la perjudica. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, aclaro que no soy doctor, pero muchas gracias por el cumplido. Es una pregunta sumamente difícil, la verdad. Yo tengo muchas reservas respecto a
a la reelección por las características de nuestro sistema político mexicano, ¿no? Solo por citarles un ejemplo respecto a la complejidad que yo veo de cómo armonizar la figura de la reelección en la práctica con todo el resto del andamiaje institucional y jurídico. Yo haría referencia a la cuestión del artículo 134 constitucional, el principio de imparcialidad y el uso responsable e imparcial de los recursos públicos. Miren, en el caso de Estados Unidos, que tienen un sistema electoral y sobre todo de comunicación política mucho más flexible, liberal, porque ellos no le dan importancia a el principio de equidad en la contienda, que es la piedra de toque de nuestro sistema electoral, sino que le dan más importancia a el derecho a la libertad de expresión. Bueno, pues allá en Estados Unidos, ustedes saben que, por ejemplo, en la elección presidencial, cuando se busca la reelección del presidente, utiliza el Air Force One y va a los eventos de campaña y a nadie le hace ningún tipo de ruido. Aquí, el hecho de que un presidente municipal utilice un vehículo utilitario para desplazarse a un evento de campaña puede generar toda una polémica, ¿no? Entonces, a un evento de campaña con miras a reelegirse, evidentemente. Entonces, creo que hay muchos elementos de nuestro sistema electoral que tendrían que ser estudiados con mayor detenimiento para que todos se acompasen, para que todos sean armónicos, ¿no? Y por eso soy muy insistente en esto de la pertinencia de que el legislador y todos quienes están participando en la discusión parlamentaria de la eventual reforma electoral, pues consideren todas las aristas y sistematicen la experiencia, ¿no? Que vean de dónde venimos, lo que ya tuvimos y pues qué es lo que queremos realmente, ¿no? Por ejemplo, hablando de comunicación política, yo soy un tanto partidario de que se flexibilice el modelo de comunicación política, ¿no? Pero vamos, si hay quienes no consideran que esto sea prudente, pues entonces creo que lo ideal es que se hagan respetar las reglas como debe de ser, ¿no? No quisiera generar polémica, pero en este sentido quisiera aludir, por ejemplo, a la experiencia del Partido Verde Ecologista de México. Ustedes saben que en la actualidad el Partido Verde tiene suspendida su prerrogativa de acceso a radio y televisión por una infracción reiterada que se refiere a la violación del periodo de veda electoral, ¿no? A mí me parece, y le reconozco al Partido Verde, que es sumamente innovador en términos de comunicación política, pero a veces lleva esa innovación, esa iniciativa más allá de la ley. Y en tal virtud me parece que tiene que hacerse valer la ley a la luz de experiencias como la vivida con el Partido Verde, cuya sanción hizo coincidir los criterios del INE con el de la Sala Superior, el de la autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que ponernos de acuerdo respecto a si queremos tener menos reglas o si queremos tener las mismas o más reglas, pero en tal sentido, pues tendríamos que respetarlas, ¿no? Entonces, yo para responder a su pregunta de manera puntual, la verdad es que no tengo una respuesta sobre si resulta benéfica la reelección o no. Pero bueno, pues de alguna forma yo creo que podríamos verla desde un punto de vista un tanto positivo, en el entendido de que a través del voto se le otorga a la ciudadanía una forma de exigir cuentas a las personas que elige como representantes populares, ¿no? O sea, si alguien busca la reelección y la pierde, pues es porque ya no cuenta con el apoyo de la ciudadanía, así de simple, ¿no? Entonces, bueno, pues es un dilema, pero pues es lo que podría comentar así de bote pronto a su inquietud, a su comentario, Javier. Bueno, si no hay más intervenciones, continuamos para revisar esta última etapa de transición a la democracia en nuestro país, en donde vamos a comentar las distintas reformas que se han suscitado en la última etapa del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, y cómo han configurado el actual modelo de gobernanza electoral. Bueno, ya hicimos mención de los principales aspectos que incorporó la reforma del año 77, y después tenemos una nueva reforma en el año de 1987, en donde se promulga el Código Federal Electoral, se crea
el Tribunal de lo Contencioso Electoral. El Tribunal de lo Contencioso Electoral es, digamos que, el abuelito del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, un tribunal especializado en la materia electoral para pues dirimir justamente conflictos, problemáticas jurídicas que se susciten en la materia electoral. Sin embargo, el TRICOEL, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, era un tribunal más bien de tipo administrativo. No contaba con las herramientas ni materiales, ni procesales o legales como para llevar a cabo funciones de control de legalidad de forma efectiva. Tampoco estaba facultado para ejercer un control de constitucionalidad. Entonces, digamos que la función o las funciones que desempeñaba el Tribunal de lo Contencioso Electoral pues eran más bien de tipo simbólico, sobre todo considerando también que en ese año en que se creó el TRICOEL todavía estábamos en la etapa de autocalificación, de tal suerte que las decisiones que adoptaba el TRICOEL podían ser tomadas en consideración o no por parte de los colegios electorales, que como ya lo comentábamos, eran estas instancias en las cuales se erigían la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para calificar sus propias elecciones. Entonces, el TRICOEL tuvo un paso tanto simbólico, aunque resultó crucial porque, como les decía, podemos identificar en la creación del TRICOEL, perdón, la génesis de la justicia electoral en nuestro país, ¿no? Aunque, bueno, habría todavía que pasar por algunas etapas más para lograr finalmente la consolidación o la institucionalización de la justicia electoral en México. Bueno, otra modificación que implicó la reforma del 87 se refiere a el incremento de la Cámara de Diputados. Originalmente, en el año del 77, con la reforma previa, la Cámara de Diputaciones creció a 400 diputaciones, perdón, considerando que se incorporó este mecanismo de la representación proporcional. Se elegían 300 diputados o diputadas por el principio de mayoría relativa y 100 por el principio de representación proporcional. A partir del año 87 se incrementó el número de diputaciones y esto amplió también, amplió evidentemente los espacios para el principio de representación proporcional. Este aspecto también es crucial porque, bueno, hay quienes consideran que la Cámara de Diputaciones es muy amplia y que tendría que reducirse. De hecho, seguramente ustedes han escuchado o saben que algunas de las iniciativas, en particular la iniciativa del presidente sobre la posible o la eventual reforma electoral que tendríamos en los próximos meses, implica o plantea la reducción de las diputaciones, ¿no? O del tamaño de la Asamblea. Bueno, este es un tema interesante porque a lo mejor para el caso de la Asamblea Federal, de la Cámara de Diputaciones, no tiene un impacto tan fuerte como si lo pudiera tener en el caso de las entidades federativas, porque ustedes fíjense que ha habido casos en algunos estados, en las legislaturas locales, en los congresos locales, en donde resulta que hay digamos, 10 partidos políticos y todos cumplen con los requisitos para poder recibir diputaciones por el principio de representación proporcional. Entonces tenemos 10 partidos que están en esa posibilidad, pero resulta que el tamaño de la Asamblea es tan reducido que solamente tenemos 7 diputaciones para repartirlo por el principio de RP. Entonces, materialmente resulta imposible que todos los partidos cuenten con una diputación de RP, aun cuando todos tienen el derecho a participar porque cumplen con los requisitos. Claro, estos son casos extremos, pero se han dado, ¿no? De lo que nos habla también es de que no hay como un diseño institucional jurídico a la luz de la ciencia política, en donde pues hay como una concordancia entre el número de ciudadanos, el número de representados y el número de escaños o puestos de representación popular, ¿no? Pero bueno, esta es una problemática que tendría que discutir o tendría que discutirse en este contexto de reforma electoral. También esta reforma del año 87 incorporó la cláusula de gobernabilidad que se refería a una disposición que consistía en que el partido político
mejor dicho, en caso de que ningún partido político alcanzara mayoría calificada en la Cámara de Diputados, se le tendrían que asignar el número de escaños necesarios para que, al partido con mayor presencia, para que alcanzara esa mayoría calificada, ¿no? La justificación de esto estribaba en evitar la parálisis legislativa, la parálisis parlamentaria, ¿no? Es decir, para evitar que se bloquearan las iniciativas, que no se avanzara con la discusión, aprobación de las reformas o la aprobación de leyes, bueno, pues se tenía que garantizar que hubiese una fuerza mayoritaria que permitiese avanzar justamente en la aprobación de las reformas legislativas. Esto, pues, es un intento a todas luces de mantener todavía cierto control político, de representación política en beneficio del entonces todavía partido hegemónico. Pero también de lo que nos habla era de, pues, ya una flexibilización, de una apertura democrática que comenzaba a preocupar justamente al régimen, ¿no? En la teoría política especializada, hay quienes consideran que justamente en estos fenómenos de tránsito o de cambio político, se da un periodo previo que se conoce como de flexibilización, ¿no? Autores como Guillermo Donner y Philipp Schmieder plantean justamente que antes de que se dé propiamente esta apertura democrática o esta apertura que favorece el cambio político, se da un fenómeno de flexibilización o de liberalización que puede durar incluso muchas décadas, ¿no? En el caso de México, justamente ese periodo de liberalización o flexibilización, pues lo podemos advertir prácticamente desde los años 60 y hasta los años 90, ¿no? A partir de los años 90 es que podemos observar ya con mucha mayor claridad esta apertura democrática a partir de las reformas que se suscitaron entonces. Bueno, justamente vamos a hacer referencia ahora a la primera gran reforma contemporánea que modificó todo el andamiaje institucional que existía hasta entonces. Estamos hablando de la reforma del año 89, la constitucional del 89 y la legal de 1990, que dio origen al Instituto Nacional Electoral, bueno, al Instituto Federal Electoral. Pero bueno, aquí ocurrió algo similar, guardadas las debidas distancias, por supuesto, con lo que tuvimos en el año de 1976, porque lo que tuvimos ahora fue una elección sumamente controvertida, una elección presidencial sumamente controvertida en el año de 1988, de la cual resultó electo presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, en medio de muchos reclamos de fraude electoral. Bueno, para quienes lo hayan vivido, quienes lo hayan estudiado, recordarán que el principal opositor de Carlos Salinas de Gortari fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien fue formado en las filas del Partido Revolucionario Institucional, hijo del presidente Lázaro Cárdenas. Fue gobernador por el PRI en Michoacán, pero Cuauhtémoc Cárdenas junto con Porfirio Muñoz Ledo encabezaron una corriente crítica al interior del Partido Revolucionario Institucional que finalmente terminaría en una escisión, en una división. Tal suerte que estos personajes que hoy pues ocupan un lugar importante en la historia contemporánea de nuestro país, como Muñoz Ledo y Cárdenas Solórzano, bueno, pues en ese periodo histórico en concreto de los años 87, 88, 89, tuvieron un protagonismo todavía más evidente, ¿no? Lograron conformar un solo frente político al que se sumaron incluso algunos partidos pues muy disímiles como el Partido Comunista Mexicano, el Socialista, entre algunos otros, ¿no? Bueno, estos partidos integraron finalmente el Frente Democrático Nacional, que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y, bueno, por la historia ya lo sabemos, finalmente Carlos Salinas de Gortari ganó la elección, aunque envuelto en una crisis de legitimidad por los reclamos de fraude electoral. Bueno, les decía que hay cierto símil con lo que ocurrió con López Portillo, porque Carlos Salinas de Gortari se dio a la tarea de impulsar una nueva reforma electoral, que es esta del año 89, que, como lo comentaba, dio origen a el Instituto Federal Electoral. Algunos de los aspectos, además de la creación del IFE, que modificó esta reforma, se refieren a que
se estableció el proceso electoral como una función estatal y pública, se modificaron las reglas de financiamiento y acceso a medios de comunicación, se aprobó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se crearon el IFE y el Tribunal Federal Electoral. Hoy día hay muchas personas que siguen refiriéndose a nosotros, bueno, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como TRIFE, pero lo cierto es que el TRIFE tuvo una existencia efímera que va de ese año 1989 al año de 1996. Este TRIFE reemplazó al Tribunal de lo Contencioso Electoral. Es un organismo que igual era de tipo administrativo, pero al cual se le dotaron mayores herramientas materiales y procesales, aunque todavía estábamos igualmente insertos en este periodo de autocalificación. Entonces, su participación era pues igualmente simbólica, pero ya iba teniendo mucha más forma en comparación con su antecesor, que era el TRICOEL, ¿no? De hecho, bueno, el TRIFE calificó la elección del año 1991, la de 1994, y ya en el año de 1996 se llevó a cabo una nueva reforma electoral que dio origen al actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desapareció el TRIFE, el tribunal que era de carácter administrativo, ahora se volvió plenamente jurisdiccional y además fue concebido en la Constitución como un órgano constitucional, es decir, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realiza no solamente un control de legalidad como lo hacía relativamente el TRIFE y el TRICOEL, sino que ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ejerce este control de constitucionalidad, de tal suerte que eventualmente incluso puede dejar de aplicar o declarar a través de una sentencia la inaplicación de alguna porción normativa, de algún aspecto de una ley X que se encuentre en controversia, si es que el tribunal considera que esta disposición va en contra de lo que dispone la Constitución. Esto, evidentemente, en materia electoral en exclusiva. El control de constitucionalidad, el control concentrado de constitucionalidad es una facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en materia electoral, bueno, pues la propia Constitución le concede esta posibilidad al Tribunal Electoral desde el año 1996. Bueno, continuando con la línea del tiempo, tenemos una nueva reforma en el año 93, en donde advertimos que entre las cuestiones más importantes se concluye con el proceso de autocalificación electoral, es decir, que a partir de entonces ya no corresponde a la Cámara de Diputados calificar su propia elección, a la Cámara de Senadores no corresponde calificar su propia elección, ya no califica la Cámara de Diputados la elección presidencial, sino que ya entramos en una nueva etapa de institucionalidad democrática, ¿no? Se elimina como parte de esta entrada a esta nueva etapa de apertura democrática, la cláusula de gobernabilidad. Es decir, que pues ya no se genera un factor de incertidumbre institucional en el sentido de que pues ya no se sabe quién va a tener la mayoría calificada en el Congreso, porque pues evidentemente ya no hay esta garantía contenida en la ley, ¿no? Esto resulta a todas luces un indicio democrático porque obligaba a las distintas fuerzas políticas y por supuesto incluida la mayoritaria que era la del revolucionario institucional, a negociar, a digamos que enfatizar las funciones tradicionales de los órganos parlamentarios, ¿no? Bueno, a continuación tenemos una nueva reforma que también significó un parteaguas y que tuvo lugar en el año de 1996, porque esta reforma otorgó autonomía a el Instituto, al Instituto todavía Federal Electoral. El Instituto Federal Electoral, no lo había comentado, pero seguramente ustedes lo saben, surgió como un organismo técnico que reemplazó a la antigua Comisión Federal Electoral, pero que seguía estando adscrita a la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues a partir de esta reforma del año de 1996, el Instituto Federal Electoral se desvincula por completo de la Secretaría de Gobernación y es cuando entramos en este nuevo modelo de gobernanza electoral con autoridades autónomas.
ese año de 1996, no solamente se le otorga autonomía al entonces IFE, sino que también, como ya lo había comentado, desaparece el TRIFE, el Tribunal Electoral se incorpora a el Poder Judicial, se le reconocen facultades de control concentrado de constitucionalidad en materia electoral y entonces se robustece el aparato de justicia electoral, ¿no? También para dotar de mayores herramientas procesales, jurídicas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se discute y se aprueba la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Una ley que contiene todas estas figuras procesales que son útiles para dirimir los conflictos en materia electoral, conflictos al interior de los partidos políticos, conflictos en aquellos casos en donde los ciudadanos, las ciudadanas consideren que alguna autoridad, incluida los partidos políticos, les violentan sus derechos político-electorales, los recursos para controvertir los resultados electorales, o bueno, los juicios, que son los juicios de inconformidad, los recursos de reconsideración para que la sala superior, en su caso, evalúe una decisión previamente asumida o tomada por una sala regional, etcétera, ¿no? Bueno, todas estas figuras se contienen en esta Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y, como les decía, pues eso marcó la entrada a una etapa distinta en términos de justicia electoral. También en ese año de 1996 se fortalecen las prerrogativas de financiamiento y acceso a medios de comunicación. Ya hemos comentado reiteradamente que estos beneficios, estas prerrogativas datan desde la reforma del año 76, pero pues por las propias características que hemos estado describiendo durante la década de los 80s y los principios de los 90s, pues estas prerrogativas tenían un alcance limitado. Sin embargo, a partir de esta reforma del año 96, estas prerrogativas se convierten en un factor crucial para empoderar, si vale la expresión, a los partidos políticos, porque a partir de entonces los partidos cuentan con más dinero, con más recursos para sus campañas electorales y tienen más presencia en los medios de comunicación. Todo esto tendría como consecuencia, en buena medida, que en el año de 1997, cuando se renovó la Cámara de Diputaciones, por primera ocasión en la historia moderna de México, ninguna fuerza política, ningún partido político obtuviera mayoría, ¿no? Esto de lo que nos habla es de cómo estas condiciones de equidad pues se tradujeron en una composición más equitativa, en una integración más equitativa, más plural de los órganos de representación política. Bueno, me voy a ir rapidísimo con las últimas dos reformas que se refieren a la del año 2007 y la del año 2014. La del año 2007 básicamente se centró en el modelo de comunicación política. En el año 2007 se advirtió que en las elecciones previas, sobre todo la del 2006, las campañas electorales habían tomado como palestra, como arena política, la televisión, y por eso es que surgió la necesidad de regular o de establecer nuevas reglas para el acceso a radio y televisión. De tal suerte que a partir de la reforma del 2007, los partidos políticos siguen teniendo garantizada su prerrogativa de acceso permanente a radio y televisión, pero ahora lo hacen única y exclusivamente a través de tiempos oficiales que son administrados por el Instituto, en ese momento Federal Electoral, en la actualidad Instituto Nacional Electoral. Hasta antes de esa fecha, los partidos políticos podían acudir directamente a tocar la puerta de las televisoras, de las radiodifusoras y contratar espacios comerciales para transmitir sus spots de proselitismo o de propaganda política. Bueno, también a partir de ese año se fortalecieron los mecanismos de fiscalización porque pues las elecciones previas, sobre todo la de 2006, habían puesto de manifiesto que el curso, la circulación de dinero, sobre todo el efectivo, se había convertido en un factor sobre el cual había que poner particular atención para evitar que el dinero, el capital económico definiera el rumbo de las elecciones. Bueno, rápidamente pasamos revista a los principales aspectos de la reforma del año 2014. Bueno, ahora tenemos un sistema electoral híbrido. Durante la
década de los años 90, casi todo lo que comentamos se enfocó en la materia federal, pero tenemos que también en los años 90 se llevaron ajustes en los sistemas electorales subnacionales, es decir, que se desvinculó esta función electoral en el ámbito local. Ya comentábamos que prácticamente desde su origen la Comisión Federal de Vigilancia Electoral tenía el control, o mejor dicho, la responsabilidad de organizar las elecciones en los estados. Bueno, pues a partir de los años 90 entramos en una etapa de federalismo electoral donde se crean los institutos electorales, los tribunales electorales locales o se fortalecen y se les delega a ellos la función electoral en el ámbito local. Bueno, pues este esquema que se generó en la década de los 90 tuvo una regresión en el sentido más literal de la expresión en el año 2014 porque la función electoral se volvió a concentrar principalmente en la ahora Autoridad Nacional, en el Instituto Nacional Electoral, que reemplazó al antiguo IFE. Entonces, lo que tenemos ahora es un sistema electoral híbrido, porque siguen existiendo los institutos y tribunales electorales locales, pero muchas de las funciones técnicas que antes les correspondía para las elecciones locales, ahora son exclusivas del Instituto Nacional Electoral. Bueno, las candidaturas independientes se regularon con esta reforma del año 2014, como ya lo había comentado, se reincorporó la figura de la reelección, que ya habíamos comentado también, se afinaron, se hicieron varios ajustes de cuentas, de tuercas, perdón, respecto a el sistema de fiscalización. De hecho, el INE ahora como autoridad nacional se encarga de la fiscalización de los recursos de todos los partidos políticos, de todos los candidatos, prácticamente toda la circulación de dinero que se da en el contexto electoral tiene que pasar por la supervisión, revisión, escrutinio del Instituto Nacional Electoral. Se llevaron a cabo modificaciones al procedimiento especial sancionador, que bueno, para quien no lo sepa, el PES es la vía procesal a través de la cual se canalizan las quejas, las denuncias por violaciones al modelo de comunicación política, de tal suerte que todo lo que tiene que ver con propaganda, sea esta política electoral, gubernamental, todo lo que tiene que ver con violaciones a el principio de imparcialidad en materia electoral, que está contenido en el párrafo 8 del artículo 134 constitucional, bueno, su vulneración también se puede denunciar y la resolución correspondiente se va a alcanzar a través de la vía del PES, del procedimiento especial sancionador. Y bueno, este PES encuentra su origen en el año 2007 con la reforma de aquel momento, aunque en realidad no es un producto legislativo, sino que encuentra su génesis en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mediante una sentencia, el Tribunal Electoral le ordenó al entonces IFE que adoptara un procedimiento similar al ordinario, pero que se distinguiera de este por su expeditez, por ser rápido, para evitar que las posibles conductas infractoras causaran un mayor perjuicio a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, esta iniciativa, este esquema que se le planteó al INE por mandato judicial, fue recogido por el legislador y se incorporó en la normativa electoral en esa reforma del año 2007. Pero el esquema que se tenía a partir de entonces consistía en que las denuncias se presentaban ante el Instituto, en ese entonces Federal Electoral, llevaba a cabo todas las diligencias correspondientes, la investigación, los careos, etcétera, y adoptaba la resolución. La resolución podía ser controvertida a su vez ante el Tribunal Electoral por la vía del recurso de apelación, que corresponde resolver a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Bueno, a partir de la reforma 2014, este esquema se modificó porque ahora resulta que corresponde al INE recibir las quejas, llevar a cabo todas las diligencias correspondientes, sustanciar el asunto, llevar a cabo la investigación, integrar el expediente para sintetizar, pero la resolución ya no recae en el ámbito de su competencia, sino que esta es una facultad de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que es una instancia que se creó con la reforma del año 2014. Bueno, ahora para garantizar esta condición de que las decisiones puedan ser revisadas por una instancia ulterior, una instancia superior, tenemos que las resoluciones que adopta la Sala Regional Especializada
pueden ser revisadas, se pueden controvertir ante la Sala Superior, ahora por la vía del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, un medio de impugnación que se incorporó a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación con la reforma o como producto de la reforma constitucional del año 2014. Y también se incorporaron nuevas causales de nulidad con esta reforma del año 2014. Una de ellas se refiere, por ejemplo, al acceso indebido a radio y televisión o a la compra por compra o adquisición de radio y televisión. Ya quedamos que a partir del año 2007 está prohibido que los actores políticos compren espacios comerciales para difundir propaganda, sea electoral o política, y por lo tanto, si alguien tiene un acceso indebido, si alguien tiene un acceso fuera de los espacios del Estado que son administrados por el INE, bueno, pues esta situación puede ser motivo de nulidad de la elección. Y bueno, por último, vale la pena señalar que como resultado de la reforma constitucional tenemos varios productos nuevos legislativos que contribuyen a ampliar este marcus juris, que establecen un sistema o que incorporan un conjunto de normas en distintas materias. Por ejemplo, tenemos que se crea la Ley General de Partidos Políticos. Hasta antes del año 2014, todo el régimen de partidos políticos se regulaba a partir de capítulos contenidos en el antiguo COFIPE. También el COFIPE, bueno, pues deja de existir. En su lugar, ahora tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nuevos productos que derivan de esta reforma legislativa, nuevos productos legislativos que derivan de esta reforma constitucional, se refieren también a la Ley Federal de Consulta Popular y a la Ley General de Delitos Electorales. Hasta antes de la reforma, bueno, pues había un capítulo de delitos electorales en el Código Penal. Hasta donde yo sé, en realidad esto no se ha corregido del todo, es decir, sigue habiendo un apartado en el Código Penal Federal sobre delitos electorales y existe también la Ley General de Delitos Electorales. Bueno, la lógica y también los principios generales del derecho sugieren que, o plantean o confirman que pues, la Ley General de Delitos Electorales es la ley vigente y es la que se tiene que hacer valer si es que acaso hubiese ahí una contradicción o antinomia entre la ley general y lo que dispone la ley penal, ¿no? Y bueno, la Ley Federal de Consulta Popular me parece sumamente importante porque se inscribe o su aprobación, su existencia, se inscribe de manera directa en este programa que ustedes están cursando, que es el de mecanismos de participación ciudadana directa. Ustedes ya tendrán oportunidad de revisar de manera detallada cómo funciona esta figura de la Ley de Consulta Popular, que encuentra su origen en esta reforma del año 2014, a la luz de otros instrumentos que también se han venido incorporando en el ámbito local y también en el ámbito federal, como es el caso de la revocación de mandato. Pero bueno, pues hasta aquí dejaría yo la exposición. Ya estamos prácticamente sobre la hora. Pero igual no sé si alguien desea hacer alguna intervención, algún comentario de cierre. Bueno, ya tenemos la mano levantada de Minerva Rangel. Adelante, Minerva. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre el financiamiento de los partidos políticos, porque hablamos de equidad, pero no de igualdad. Entonces, ¿cómo hacer para que realmente los partidos pequeños tengan esa competitividad y puedan alcanzar la posibilidad de obtener un triunfo real? Gracias, Minerva. Bueno, yo lo que podría comentar es que este también es uno de los grandes dilemas, ¿no? Porque partimos de la premisa de que el sistema que tenemos de designación, tanto de recursos públicos como de espacios en radio y televisión, responden al principio de equidad en la contienda, es decir, que responden a un principio que busca dotar de estos beneficios a todos los partidos políticos, pero que toma en consideración también su fuerza electoral, ¿no? Porque ustedes saben que la distribución que se hace tanto de tiempos en medios de comunicación como de recursos públicos responde a la regla 70-30, es decir, que el 70% se asigna en función de la fuerza electoral, es decir, en función del número de votos que haya obtenido el partido político o los distintos partidos políticos en la elección previa, y el 30% se distribuye entre todos de manera absolutamente equitativa. Esto es lo que explica también que los partidos de nueva creación solamente participen en la distribución equitativa que se hace del 30%, porque no tienen cómo comprobar su fuerza electoral, ¿no?
Bueno, hay quienes consideran que este esquema es inequitativo, hay quienes consideran que es equitativo porque, digamos que va en correspondencia con la fuerza electoral, es decir, con el apoyo popular que tiene cada partido político. Bueno, pues cada quien tendrá sus propias opiniones al respecto. Y hay muchos elementos que pues dan como para la discusión, ¿no? Hoy, ya lo habíamos comentado, Morena es el partido, la principal fuerza electoral en nuestro país y por lo tanto es el partido que tiene el mayor número o la mayor cantidad de recursos y de presencia en medios de comunicación. Pero pues hasta antes de 2018, Morena era un partido que podríamos considerar como minoritario. De hecho, hay que considerar que Morena encuentra su registro data apenas del año 2015, ¿no? O sea, es un partido realmente de hace muy poco tiempo, pero aún así, pues es un partido o la fuerza electoral más poderosa en la actualidad, ¿no? Claro, también podemos no hay que ser muy ingenuos y hay que reconocer que quizás buena parte de la fuerza que tiene el partido se funda en la imagen, en la presencia, en el carisma del presidente de la República, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, esa es una discusión completamente aparte. Es lo que podría comentar al respecto, Minerva. Hay quienes consideran que para que tengamos un sistema igualitario de competencia electoral, todos los partidos políticos deberían de contar absolutamente con las mismas prerrogativas. Hay quienes consideran que pues, esto no tendría que ser así, y bueno, yo le puedo casi apostar que ningún partido político que tenga ya un registro de larga data va a estar dispuesto a que se modifiquen las reglas. Pero bueno, pues eso es una percepción igualmente personal. No sé si alguien tenga alguna otra intervención, algún comentario. ¿No? Bueno, pues ya nos pasamos por 3 minutos. Bueno, espero que esto no les cause mayor inconveniente. Me da mucho gusto haber compartido estas 2 sesiones con ustedes. Seguramente nos encontraremos en alguna otra ocasión. Confío en que pues lo poco que haya podido yo aportarles les sea útil para su formación académica, profesional y que concluyan de manera satisfactoria este programa de diplomado y cualquier otro que estén llevando a cabo como parte de esta oferta de la Escuela Judicial Electoral. Bueno, yo quedo a sus órdenes para quienes ya me escribieron solicitando la presentación. Con todo gusto se las hago llegar a vuelta de correo como lo acordamos desde el día de ayer. Muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde, muy buena noche. Hasta luego. Hasta pronto, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, gracias.